Mateo capítulo 25. La exposición del sermón será desde el versículo 14 al 30. Recordemos que esta sección, toda la sección que empieza desde el capítulo 24, está hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Bueno, primera parte, la destrucción de Jerusalén, el templo, hasta el versículo 35 del capítulo 24, y el 36 en adelante, la segunda venida del Señor. Hemos estado viendo las últimas semanas de cómo esperar esa segunda venida. Y hemos aprendido que esa segunda venida la esperamos preparados, con una prudencia y vigilancia fiel, ¿cierto? El día de hoy aprenderemos que esa vigilancia fiel se expresa en productividad y laboriosidad por el reino de Cristo. Productividad y laboriosidad por el reino de Cristo. Noten entonces que vamos como una especie de desarrollo increciendo, como dicen en música. ¿Preparados? ¿Cómo? ¿Preparados cómo? Fieles, prudentes, vigilantes y más específico, en productividad y laboriosidad en los intereses del reino de Jesucristo. Así el Señor termina con esta parábola, esta sección. Los versículos 31 a 46 se tocarán en la conclusión de su sermón la próxima semana, si el Señor quiere. Leemos entonces cómo es esa productividad y laboriosidad. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Soberano Señor, Rey eterno de nuestras vidas y de todo, queremos pedir tu ayuda, que nos dispenses la gracia, que tu Espíritu Santo, en cumplimiento de su obra iluminadora sobre tu pueblo, nos ayudes para comprender lo que nos enseñas a través de tu palabra. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La vida, como uno la lleva,
Es un testimonio seguro de lo que uno entiende que es lo que va a pasar en el futuro. Si un individuo es un materialista dialéctico, cree en la evolución, creen que el ser humano es simplemente una masa de átomos sin trascendencia, sin alma, que no hay más nada allá después de la muerte, sin más propósito del que solo se puede llevar a cabo en esta vida, ¿cómo va a vivir esa persona hoy? Bueno, simplemente de allí viene, vamos a disfrutar la vida. ¿Cierto? Según lo que usted entienda de cómo terminan las cosas, así va a vivir hoy. La perspectiva futura es evidente del cómo se vive en el presente. Uno no tiene que preguntarle a alguien, ¿a cuál escuela escatológica te afilias? ¿A milenialismo, dispensacionalismo, premilenialismo, posmilenialismo? Si usted dice, ¿qué es eso, pastor? No se preocupe, no es importante saber cada uno de esos detalles. Pero no necesita preguntársele a alguien en qué cree. Solamente hay que verlo como vive hoy. Como vive hoy, le dice a uno cuál es su perspectiva escatológica. Note que no es la que usted oye en su predicador favorito, ni lo que nota usted en su cuaderno, ni lo que usted haya leído. Es cómo vive. Esa es la que indica su perspectiva del final de las cosas. Nuestro cristianismo de hoy, entonces, es la mejor expresión de qué es lo que creemos sobre la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que ha estado enseñándonos el Señor en todo este capítulo. Ya ha dicho 3 parábolas, hoy es la tercera de ellas. La parábola de hoy nos va a enseñar que los cristianos hacen algo por su Señor. Los cristianos hacen algo por su Señor. Por eso, productividad y laboriosidad. Esos son los siervos fieles. Note que el testimonio sobre el siervo, la felicitación sobre el siervo, buen siervo fiel. Y en el capítulo 24, donde empiezan las parábolas, el Señor pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Bueno, ¿a quién le está respondiendo otra vez? El buen siervo fiel es el que está preparado, dando frutos sobre las bendiciones que ha recibido del Señor mientras Él ha ido a recibir su reino. El bosquejo de hoy entonces será 3 puntos. Número 1. ¿Qué hace el Señor mientras regresa? ¿Verdad? Porque estamos hablando de qué hacemos nosotros, pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué está haciendo Él? Que por cierto, casi que igual que la semana pasada, es el motivador para enseñarnos a ver qué hacemos. Primer punto, ¿qué hace el Señor mientras Él mientras viene por segunda vez? Segundo punto, ¿qué hacen los discípulos mientras Él regresa? Y número 3, ¿qué va a hacer el Señor cuando encuentre a los que no están preparados? Vamos al primer punto de una vez. ¿Qué hace nuestro Señor mientras regresa? Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta no es la única parábola donde el Señor dice, ¿verdad? Es evidente que Él está hablando de sí mismo. Y en otras parábolas también marca siempre ese punto de que un hombre noble se fue lejos a recibir un reino, en otro un novio que estaba y venía. Y eso Él nos habla entonces de ese tiempo, ese periodo entre su primera venida y su segunda venida. En el Nuevo Testamento se nos enseña que en su ascensión y su ida al Señor al cielo, después de la resurrección, el Señor fue a recibir un reino. Un reino, ¿cómo que un reino? Ya es rey. Bueno, no es un reino en lo natural ni en la providencia, porque Él es ya rey, Él es la segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? Él es rey sobre todas las cosas. Entonces, Él ya reina sobre eso. Tampoco, mire esto, es un reino
en la salvación, porque Él ya salvaba gente antes de su ascensión. ¿En qué reino se está refiriendo que fue a recibir el Hijo, el Señor Jesús, en su ascensión a los cielos, después de la resurrección? La Biblia nos explica que es un reino donde Él opera como sumo sacerdote resucitado. Dice la Biblia que Él allí recibió un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, uno dice, pero si Él es la segunda persona de la Trinidad, los que vinimos ayer a la clase sobre teología propia, que hablábamos de la Trinidad, y que Él, ese es el Hijo, el Verbo, ya Él no tenía un nombre sobre todo nombre. Bueno, por ser Él la segunda persona de la Trinidad, Él ya tiene un nombre que es glorioso y que no puede ser superado. ¿Qué hay más por encima de la Santísima Trinidad? Obviamente nada. Pero lo que nos explica el Nuevo Testamento es que el Señor Jesús, en su resurrección, ahora como mediador entre Dios y los hombres, Él ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Luego de haber sido crucificado y resucitado, con Jesucristo tenemos que pensar de Él como Dios y hombre, ¿cierto? Él es Dios hombre. Como Dios no podía heredar un nombre del que ya tenía, algo más grande de lo que ya tenía. Sin embargo, como Dios hombre, que dice Pablo en 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Dios, solo el Dios hombre como mediador entre Dios y los hombres llegó a tener ese grande nombre luego de su resurrección. Pablo lo dice en Filipenses 2:9 al 11. Habla de ese título honorífico que él recibió hasta después de la resurrección. Cuando dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora, en el nombre del Señor Jesús, toda rodilla se doble para gloria de Dios. Como mediador entonces, el Padre exaltó hasta lo sumo al Hijo, como Dios hombre, como el mediador. Con ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús ha recibido un reino. Su función como mediador ahora está gobernándolo todo, gobierna todo en el universo para la consumación de los propósitos de Dios. Cuando estuvimos viendo Apocalipsis 4 y 5, se recuerdan que Juan lloraba porque el libro de los decretos de Dios para consumar los propósitos de Dios, no había nadie digno para abrirlo. Juan lloraba porque el drama es como que no hay quien lleve a cabo los propósitos de Dios hasta que el ángel le responde, no llores, he aquí el Cordero, el león de la tribu de Judá. Él ha vencido y Él es digno. Y la trama de Apocalipsis es la apertura, llevar a cabo los propósitos de Dios a su consumación. Jesucristo es quien hace eso como Dios hombre. Entonces, ¿qué está haciendo? Gobernándolo todo, para que gobierna todo el universo para la consumación de los propósitos de Dios. Cristo está en su trono gobernando todo en estos momentos. Estamos preguntando qué está haciendo Jesús mientras esperamos su segunda venida. Esa dirección, esa administración de su reino la lleva a Él perfectamente. Es cierto que nosotros a veces percibimos, Dios mío, ¿qué está pasando? Alguien dijo que es como a las personas que tejen, que por un lado es una cosa bien hermosa, pero que si se mira por el otro lado, ¿qué es? Es una cosa fea, una broma, una telaraña horrible que uno no sabe para dónde va. Y uno ve a la persona que teje, yo lo he visto, yo no sé tejer, y ella sabe a dónde va, ¿cierto? Bueno, salvando la diferencia, es como que
el Señor está tejiendo sus propósitos, que de su lado está perfecto y hermoso, aunque para nosotros, Dios mío, ¿quién lleva el control de esto? Él lleva el control de todo. Dice Hebreos 10, 12 al 13, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ha vencido a Satanás, ha vencido la culpa por el pecado, y el último enemigo a vencer es la muerte. Él está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies en este momento. Hechos 3:21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hablando de Jesús, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús en este momento? En este momento se encuentra gobernando y trabajando para la preservación de su pueblo, para terminar de aplastar a sus enemigos, gobernando e intercediendo por su pueblo. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Note que en pasado murió, en pasado resucitó, pero en presente está a la diestra de Dios y en presente está intercediendo. ¿Qué está haciendo Cristo aparte de gobernar y aplastar a sus enemigos? Intercediendo por su pueblo en este momento. Venías a la iglesia y Él estaba intercediendo por ti. Estás cantando y Él está intercediendo por ti. Estás escuchando el sermón y Cristo, tu mediador, está intercediendo por ti al Padre. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué está haciendo Cristo en este momento, además de lo que hemos dicho? Asegurándose que los elegidos reciban todo lo necesario para la vida y la piedad. ¿Quién dispensa hoy salvación a su pueblo elegido? Jesucristo, hombre. ¿Qué más está haciendo Cristo en este momento? Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento como Rey, Dios, hombre? Jesucristo está preparando un lugar para su pueblo, hermano. Entonces, a la pregunta, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace ese hombre que se fue lejos? ¿Qué hace que él no vaya a recibir un reino? Como Dios, hombre, está gobernándolo todo, llevando a cabo la consumación del plan eterno de Dios, protegiendo a su pueblo, intercediendo por ellos, dispersando gracia salvífica, dispersando gracia que necesitan para vivir. Está preparándoles un lugar, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él es el ingeniero, el arquitecto, el albañil, todo lo está haciendo y preparándonos por su pueblo, como Dios hombre. Para eso el Padre lo exaltó como sumo mediador entre Dios y los hombres. Eso está haciendo nuestro Señor, hermanos. Entonces, ya sabemos qué es lo que está haciendo Cristo resucitado, ¿cierto? Ahora vamos a ver la segunda y tercera pregunta del sermón. Vamos a ver la actividad diligente de sus discípulos mientras Él vuelve por segunda vez. ¿Qué está haciendo el Señor allá en su trono, dando que los ángeles le echen a Él ahí descansando? Acabamos de ver que no. Nuestro Señor no es como los presidentes de algunos países, donde explotan a sus gobernados para ellos viven sabrosos mientras sus gobernados viven bien mal. No es así. Él no es tan inmoral. Él no es así. Él es un
Rey justo. Es el único Rey justo. Que está trabajando por su pueblo, intercediendo como Dios hombre. Entonces, vamos a ver, mientras Él hace eso, ¿qué le corresponde a su pueblo? Y bueno, ahí está el nombre del sermón que no lo di. La actividad diligente de sus discípulos mientras Él vuelve por segunda vez. Eso nos lo dice los versículos 15 al 23. El hombre se fue, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. A cada uno, note, cómo conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vamos a leer hasta ahí, hasta el 18. Talentos. Algunos comentaristas dicen que un talento de ese momento sería aproximadamente el salario de 20 años de trabajo. Una jubilación, pero anticipada, ¿no? Para invertir. No saquemos la cuenta por el salario venezolano, la inflación. Sáquelo en una economía, imagínese cualquier economía que usted quiera, un salario de 20 años, una economía estable, ¿no? Es dinero. Y al que le dio 5 es muchísimo dinero. Al que le dio 2 es menos, pero es dinero. Y al que le dio 1 es menos que al de 5, pero sigue siendo mucho dinero. Debe entenderse entonces que esos talentos para nosotros, para el pueblo de Dios, son recursos espirituales, materiales, económicos, capacidades, favores que da Dios, bendiciones que el Señor le da a su pueblo con el propósito de invertir, de explotarlos, multiplicarlos, con el fin de generar una ganancia para los intereses de su Señor. Amén. ¿Lo repito? Los talentos para nosotros hoy, para todo su pueblo, son recursos espirituales, materiales, económicos, dinero, lo que tú quieras que te haya dado el Señor, capacidades, favores, bendiciones que Él te ha dado y que deben invertir, explotar, multiplicar con el fin de generar una ganancia en los intereses del reino del Señor Jesucristo. Recordemos la anterior parábola de esta, la antes que esta, de las 10 vírgenes, que ellas, las 5 insensatas, fallaron porque creyeron que era todo muy fácil y fueron indolentes, ¿verdad? Este viene ahorita, ¿no? Y bueno, terminaron en el infierno. En esta parábola, ¿verdad? Leemos que el siervo malo falla por todo lo contrario, porque es muy difícil. Lo cierto es que sea que tú creas que es muy fácil o que es muy difícil, el Señor no acepta ninguna de las dos excusas. Nada lo justifica a nadie delante del juicio. En cuanto a que el Señor va y entrega unos bienes, es lo que nos dice el resto del Nuevo Testamento. En Efesios, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4, 7. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para recibir un nombre sobre todo nombre. Versículo 11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, que leímos al principio. El versículo 11 dice, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como que Él quiere.
Entonces, no todos los cristianos recibimos los mismos dones, no recibimos los mismos recursos, no recibimos las mismas capacidades, talentos, habilidades, oportunidades ni bendiciones. Eso lo recibimos cada uno a discreción ¿de quién? Del Señor. ¿Quién es el Señor de todo? El amo, el jefe, el dueño. De nosotros depende ser fieles con lo que Él nos da. Y lo que nos enseña la parábola es que esa fidelidad se expresa en productividad y laboriosidad. El Señor entonces ya hizo eso y regresa. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Ojo, vean otra vez el factor tiempo, las parábolas todas. El Señor se tardó, el novio se tardó. Aquí nuevamente el Señor, segunda venida. Percepción de tiempo, entre la primera y la segunda, mucho tiempo. No se confíe, ya van más de 2000 años. Así que ya vamos por mucho tiempo. Dice, y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El señor entonces regresa para cobrar y para pedir administración de sus recursos. Notemos que el primer siervo está muy emocionado por el regreso de su señor. Ese es el punto, hermanos. La emoción que tiene el siervo por el regreso de su señor. Está ansioso el siervo, está feliz por mostrarle la ganancia de su trabajo. Este siervo viene con los ojos abiertos, su rostro le brilla. Tanta emoción por ver a su señor que se había ido por tanto tiempo. Es tanta la estima que le tiene este siervo a su señor y tanta la alegría que al verlo regresar, es tanta la gratitud por lo que él ha recibido, tanto el deseo de mostrarle, Señor, esto he hecho para ti, estoy feliz de servirte, estoy feliz de multiplicar tus posesiones, estoy feliz de hacer avanzar tus intereses. Ese es el primer siervo emocionado. ¿Cuál es la respuesta del Señor cuando ve eso? Bien, buen siervo fiel. Lo que va a decir el Señor a sus siervos fieles. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el versículo 22 llega el segundo siervo, el cual recibió menos que el primero, pero nuevamente viene con rostro brillante, emoción, gratitud, estima, felicidad. Señor, estoy feliz de hacer avanzar tus intereses, aunque es obvio que no tengo la misma capacidad del primero, pero estoy feliz y estoy feliz de tu regreso. Estaba ansioso por tu regreso, estaba esperando tu regreso. ¿Qué le dijo el Señor? Exactamente las mismas palabras. Bien, buen siervo fiel. Hay respuesta de elogio, de bendición y de gozo de parte del Señor a su siervo fiel. Los dos primeros están redactados exactamente igual, excepto por la cantidad de dones y de interés ganado, ¿cierto? Pero la declaración del mismo elogio indica que el punto no consiste en la cantidad total ganada, sino en la fiel responsabilidad de vivir a la altura del potencial y de los talentos que nosotros disponemos. La recompensa de las ganancias o la recompensa también difiere, pero ambos siervos recibieron un gozo idéntico en la presencia de su Señor. No es nuestro trabajo mirar quién tiene más o menos, sino ser fieles con lo que hay, con lo que tengo. Señor, 2 me diste, aquí hay 4. Estoy feliz de verte.
El tercer siervo está precisamente, ¿verdad? Los dos iguales para que el tercero resalte para sorpresa del que está escuchando al Señor y de nosotros que estamos leyendo. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cómo le dijo el Señor? Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber puesto mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. La palabra duro, cuando el siervo acusa al Señor o tiene una imagen distorsionada de su Señor, le dice duro. Algunos dicen que puede traducirse esa palabra como implacable, despiadado y severo. Así es Jesucristo, ¿verdad? Qué ofensivo. Este siervo negligente prefirió echarle la culpa al Señor. Yo no hice porque tú eres así o asá. La percepción errónea del siervo con respecto a su Señor provocó enemistad, desconfianza, temor, pero sobre todo indolencia personal. De ese siervo haber amado verdaderamente a su Señor, no habría intentado echarle la culpa, sino que habría obrado por amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el punto? Que no amaba al Señor. No está como los otros dos, emocionados, deseosos de que llegara. Cualquier trabajador flojo, perezoso, negligente, no le gusta cuando está el jefe presente, porque le va a recriminar siempre. El Señor no le dice: ay, ¿será que tal vez mi tono de voz te confundió? Yo hablo así, chico. Ay, ¿será que sufriste mucho cuando eras niño? Bueno, tal vez tu papá te maltrató mucho, bueno, y tal vez por eso eres así, todo temeroso. Nada de eso. Siervo malo, negligente. ¿Cómo es posible que no hayas hecho lo que te correspondía? Observe algo de la parábola, hermano, que se resalta. Ese siervo no lo robó. Ese siervo no lo robó. Le devolvió lo que era de él. Tú no estás para custodiar lo que es del Señor. Estás para producirlo, generar intereses en los reinos del Señor. Ser cristiano verdadero, hermanos, no es alguien que deja de hacer cosas. La pregunta no es, o unos creen que, bueno, yo soy cristiano porque, bueno, yo no bebo, yo no fumo, soy marido de una sola mujer, no ando por ahí echando broma. O sea, todo tu cristianismo se resume en lo que tú no haces como los demás. Pero la parábola nos enseña que los cristianos la pregunta no es, ¿qué estás haciendo para Satanás? ¿Qué no haces para Satanás? La pregunta del cristianismo es, ¿qué sí haces por el Señor? Por lo tanto, no se trata de qué no haces, sino qué es lo que sí haces. ¿Qué sí haces? Nos enseña la parábola que los dos primeros siervos son los verdaderos discípulos de Cristo. El tercero simplemente no lo es. La fidelidad de una persona en producir y ser laborioso en lo que Dios le ha dado es la prueba definitiva que alguien forma parte o no a Cristo Jesús.
no es que no haces para tu carne ni para Satanás. Es que sí haces por Cristo. ¿En qué, hermanos, tú puedes ver la segunda venida del Señor y decir, Señor, cuando conocí el Evangelio, tu reino estaba aquí, y ahora que vienes o que yo me presento a ti, ahora está aquí, 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 pero no aquí, está un poquito más, un poquitico lo hice avanzar, Señor, por gracia, al final porque tú me diste los recursos, de mí mismo no podía, pero hice algo. ¿Cuál es ese algo tuyo, hermano? Pues, si está ahí todavía, es evidente que la cosa se ve muy mal para ti. Muy mal. La parábola está dirigida para aquellos que se dicen ser cristianos, que son bautizados, que están en la membresía de la iglesia, pero que realmente no son productivos en el reino de Dios. El Señor nos dirá si somos ese siervo malo y negligente. ¿Y cuál es el castigo para él? Echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que no importa lo buena persona que tú digas que eres, lo malo que ya no eres, es cómo te inviertes en los intereses de Jesucristo. ¿Cómo, hermano? ¿Cuál es el sacrificio que haces? ¿Cuál es aquella cosa que das de más? ¿Cuál es la incomodidad que soporta? ¿Cuál es la ganancia que Jesucristo dice? Aquí está la ganancia de mi siervo, de mi sierva. ¿Cuál es? Porque si no lo es, llevarás el castigo del siervo malo y negligente. Aplicaciones. Bueno, el Señor después también dice, por tanto, versículo 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Aquellos que son como los otros dos siervos, productivos, fieles, laboriosos, que producen, el Señor les va a dar más responsabilidad. Pero, como la semana pasada, esa es la felicidad del siervo. Él es feliz. Señor, yo soy feliz sirviéndote. No se queja. Es feliz, Señor. Más felicidad. Porque uno dice, tengo una cosa, tiene un vendedor, uno que no vende, no roba, pero no vende. ¿Qué hace usted? Yo te he visto cuando pasa. Y tiene otro que el tipo las ventas las impulsa. ¿Qué hace usted? A ese le da. Le da, tengo otra tienda que quisiera que te encargaras. No, ¿sí o no? Es así, hermano. Así el Señor trata con su pueblo, bendiciéndonos con más servicio. Aplicaciones. Dios da dones y regalos espirituales, físicos, según lo que Él determina. Nuestro trabajo entonces no es envidiar los dones de otros ni codiciarlos. Nuestro trabajo es ser responsable con lo que nos den. Número 2, el temor, la timidez no es excusa para la inacción. Hermanos, cuidado, ese tipo de personas termina en el infierno. El texto evidentemente nos enseña que los cristianos, los verdaderos siervos del Señor, tienen iniciativa para hacer avanzar los intereses de su reino. Por cierto, hermanos, la gente piensa, seguro, Dios debe odiar a los ricos. Bueno, en esta parábola se dice que el rico fue recompensado y el pobre no fue recompensado. Muchos cristianos pueden hoy decir, bueno, yo no me emborracho, yo no veo pornografía, yo no adulteré, no robé. Bueno, eso no es lo que se te va a pedir cuentas, sino que es lo que sí hiciste por el reino y los intereses de tu Señor.
Algunos lamentablemente hoy viven como que si nada les importa. Bueno, ya yo soy cristiano. Esa persona es la que nunca invierte en el reino de Dios, nunca hacen nada por el reino de Dios, siempre están conformes con cumplir lo necesario. Si acaso va el domingo a la iglesia, si acaso. Si no me sale una ocupación porque estaba ocupado, por eso no pude venir, pastor. O sea, es así. Él hace solo y necesariamente lo necesario. Me congrego si no me sale algo que hacer. Nunca participa de nada. Nunca hay un sacrificio. Nunca soporta una incomodidad. Esos son los cristianos de temporada. Unas veces está medio bien y otras veces está más apartado. Una vez está ahí apenas presente y otra vez ni siquiera presente está. Pero, ojo, la parábola, Cristo está diciendo que si tú no estás invirtiéndote en hacer avanzar el reino de Cristo, en generar ganancias, intereses a los reinos de Jesucristo, tú eres el siervo malo. Y eso, mire, sea pastor, sea bautizado, sea miembro de esta iglesia, lo que tú quieras. ¿En qué avanza el reino de Dios? Contigo. Por eso Pablo le dijo a los Corintios, 1 Corintios 7:29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como que si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como que si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Pablo le dijo eso a los Corintios. Y así nosotros, que podemos estar diciendo una y mil cosas en cual nuestra vida está involucrada y son legítimas y está bien y hazlo. A eso debe estar presente que tú debes desgastarte en el reino de Dios. En el reino de Dios. Una palabra para el que no es cristiano hoy aquí. Nota, el siervo malo fue malo ¿por qué? No porque robó, no robó, devolvió lo que era del rey. El siervo malo fue castigado por no producir. ¿Cómo crees tú que tratará el Señor al que sí lo robó? Porque si el Señor te dio vida, salud, recursos, oportunidades, y te los echaste para ti, para tu pecado, para tu disfrute, eres un ladrón. Ladrón. Y si él no toleró al siervo malvado, ¿cómo será al ladrón? Arrepiéntete y empieza a usar tu vida para los intereses del Señor. Finalizo recordando que la Biblia enseña que la salvación y la justificación delante de Dios es por gracia. No hay nada que tú y yo podamos hacer que nos ganemos la salvación del Señor. Todo esto no está para ganarse el cielo, nada que ver. Está en agradecimiento por lo que recibimos. Ojo, no puedas el orden no lo inviertas. Es agradecimiento por lo que vimos, por una percepción correcta de Dios. Conozca al Dios vivo. Y eso lo vamos a motivar. Cuando sabemos qué hace Él en este momento, nos motiva para qué hacer yo en este momento. En virtud de ese agradecimiento, soy productivo. Por amor, agradecido. Es tanta el agradecimiento y la estima a nuestro Señor. Pero esa gracia, esa fe, esa salvación gratuita, esa fe sola, es productiva, produce fruto. Pablo le dijo a los colosenses, me alegro tanto de que cuando el evangelio llegó a vosotros, produjo fruto en ustedes y sigue produciendo a través de ustedes. La gracia del Señor no es inactiva, no es pasiva, no es ociosa. Activa a aquellos que aman y esperan a su Señor. Entonces, en este gran tema de la venida del Señor, que nosotros vimos por partes, pero que en realidad es un solo discurso, ¿quiénes son los que van a ser salvos en su segunda venida o lo están esperando? Los fieles, prudentes, preparados
productivos y laboriosos. Es lo que enseña el Señor. Que el Señor nos ayude. Gracias, Señor,